Lo que pasa es que el crecer duele. Entonces, cuando leía el pasaje, yo dije, esto es lo que el Señor está enseñando espiritualmente a la iglesia. Crecer duele. ¿Usted sabe por qué crecer duele? Precisamente porque en la etapa del crecimiento vamos a encontrar problemas. Pero son problemas buenos. Diga problemas buenos. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo es que hay problemas? Sí hay problemas que son buenos. Porque vamos a leer en este lugar. Tome un bolígrafo, tome para tomar nota, porque traigo cosas muy importantes. Y el título del mensaje es Prioridades del liderazgo cristiano. Escuche bien, prioridades del liderazgo cristiano. Me gustaría verle tomando nota, me gustaría verle subrayando en su Biblia. ¿Por qué? Porque a este punto de la enseñanza y a este tiempo donde ya llevamos 3 meses congregándonos en este lugar como congregación, creo que es la primera vez que el Señor nos da la oportunidad de hablar de los principios del liderazgo cristiano que nosotros tenemos que tener en mente. ¿De dónde salen esos principios? Bueno, precisamente de aquí, de la palabra de Dios, y es importante que lo entendamos. Hay muchos elementos. Pretendemos ir hasta el versículo hoy a 7. Pero no creo que nos dé tiempo, si no nos da tiempo, porque hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos va a traer. Si quisiera entonces que lo hagamos el próximo domingo, no tenemos apuro. Ahí está la palabra de Dios y todo el consejo de Dios para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos de la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti en oración. Te damos las gracias también por la oportunidad que tú nos das, oh amado Señor Jesús, de poder estudiar tu palabra, de poder entender cada versículo, de poder entender cada coma, de poder entender cada punto, cada letra, cada vocal, cada estructura gramatical, todo lo que tú traigas a nuestra vida, Señor, lo recibimos en el nombre de Jesús. Ahora en esta hora también pedimos que tú limpies, Señor, la esfera espiritual en este lugar. Señor, que todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro intelecto, toda nuestra conciencia, Señor, esté presto a escuchar tu palabra. Desde el Antiguo Testamento dijiste, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y queremos escucharte hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que te animes y le dé un aplauso bien fuerte, pero más fuerte al Espíritu Santo. Ok, cuando estaba estudiando en estos días, estaba estudiando desde Cuba todo el pasaje, nuevamente del capítulo 6, al comenzar a estudiar el versículo 1, recordé algo muy importante. En la niñez de mi hijo Kevin, mi primer hijo, yo recordaba que cada madrugada, prácticamente 2 o 3 veces a la semana, teníamos que salir cargando con Kevin al hospital porque tenía unos dolores tremendos en las piernas. Kevin tendría de 5 a 6 años, más o menos la edad que tiene su hijo ahora. Y eso era por lo menos 3 veces a la semana. Y este dolor por lo general le daba en la madrugada. Imagínense ustedes, nosotros no teníamos un coche cuando aquello, y teníamos que caminar prácticamente 1 kilómetro para poder alcanzar en la madrugada donde pasaban los autobuses. A veces no había máquina y a veces teníamos que ir hasta a pie al hospital. Y eran unos dolores tremendos. Cuando llegaban allí, le tenían que inyectar para los dolores, y así estuvo por meses. Nos comenzó a preocupar el por qué el dolor en el niño. Nos preocupaba demasiado. Y usted sabe, cuando usted tiene un niño enfermo, usted dice, bueno, estos dolores, ¿a qué vienen? El enemigo rápidamente comienza a tirar dardos de fuego en la mente. Y yo recuerdo que yo hablaba con quien era mi pastor en aquel tiempo y le decía, yo creo que mi hijo está sufriendo de cáncer. Escuche bien esto, las cosas que el enemigo pone en la mente. Y él me dijo, tienes que comenzar a luchar contra lo que el enemigo está poniendo en tu mente. No permitas que eso venga a tu pensamiento, porque tu hijo está lavado por la sangre de Cristo. Amada iglesia, y yo recuerdo que nos lo remitieron al neurólogo. Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver el neurólogo con los dolores que él tiene en sus extremidades? Y el neurólogo nos explicó precisamente de todas las extensiones nerviosas que hay en el cuerpo, todas estas cosas. Y resultó ser que cuando le mandaron toda esta cantidad de pruebas, el médico nos dijo esto: miren, no se asusten, es normal estos dolores. Y estoy seguro que cuando venga todas las pruebas que le estamos haciendo, al final todo es negativo. Lo que pasa es que el crecer duele. El crecer trae. Yo dije, ¿cómo que crecer duele? Sí, el crecimiento duele. Esos huesos se están estirando
y duelen. Mientras el niño crece, él sufre porque hay dolor. Y el crecimiento trae problemas, pero es un problema bueno. Él me decía, es un problema bueno porque el niño está creciendo bien. Entonces, cuando leía el pasaje, yo dije, esto es lo que el Señor está enseñando espiritualmente a la iglesia. Crecer duele. ¿Usted sabe por qué crecer duele? Precisamente porque en la etapa del crecimiento vamos a encontrar problemas. Pero son problemas buenos. Diga problemas buenos. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo que hay problemas? Sí hay problemas que son buenos. Porque vamos a leer el versículo número 6. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿qué está sucediendo aquí? Hay crecimiento en la iglesia. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora escuche bien, comienza a existir problemas. ¿Por qué? Porque los esposos o los varones judíos se quejaban de los griegos. Había una disputa entre ellos. Quiero que usted entienda, tanto judíos como griegos, ambos eran judíos. Estaban estos judíos y estaban los judíos griegos que tenían influencia de Grecia. Los judíos que estaban en Jerusalén hablaban el arameo y hablaban el hebreo. Pero estos judíos, los cuales se llaman judíos griegos, estaban bajo la influencia, porque vivían en Roma, de toda la cultura de Grecia. Pero ambos eran judíos. Pero escuchen bien, había murmuración. Estudiantes de la Biblia, por primera vez encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 que se está hablando de un problema, y es un problema al cual la Biblia dice que había murmuración. ¿Qué significa la murmuración? Es hablar sin sentido. ¿En forma de qué? De pleito, en forma de chisme, de forma malintencionada. La murmuración no es otra cosa que hablar malintencionadamente. Pero esto era un problema. Ahora, ¿cuál era el problema? Que las viudas se quejaban de que estaban siendo desatendidas. Ahora escuche bien. En el versículo, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. A este punto, escuche bien, ya la iglesia había crecido muchísimo. Imagínense ustedes que se convirtieron 3,000 personas cuando Pedro dio el primer discurso. Después se convirtieron 5,000 personas en el segundo discurso. Y después de eso hay un lapso de tiempo y la iglesia sigue creciendo. La iglesia está a tope. Diga, la iglesia está a tope. Aleluya. La iglesia está crecidísima. Y dice, no es justo que nosotros, el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquemos pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Subraye por favor, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Subraye por favor, llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Subraye por favor, llenos de sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo. Había una experiencia del Antiguo Testamento, y me voy a detener en el Antiguo Testamento. Por favor, vaya a Éxodo 18. En el libro de Éxodo 18, dice en Éxodo 18. Éxodo 18. A partir del verso 1. ¿Me permite encontrarlo primero? Un momentico, por favor. Gracias. Dice ahora, Éxodo 18, versículo 13 en adelante. Aconteció que al siguiente día Moisés, al juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que estás haciendo tú con el pueblo? ¿Por qué tienes al pueblo tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro,
porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ahora, ¿el pueblo venía para qué? Para consultar a Dios. Venía Moisés para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos y vienen a mí, yo juzgo entre uno y otro y decido y organizo y declaro las ordenanzas a Dios y sus leyes. Ahora, esta es la función, declarar lo que Dios estaba diciendo para el pueblo. Versículo 17, por favor. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Escuche bien, dice, esto es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. No es justo que estés desde la mañana hasta la tarde juzgando. Cuando está hablando juzgando, es atendiendo los problemas del pueblo. Terminarás tú y el pueblo agotado. Próximo versículo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Versículo 19. Ajá. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios. Por favor, si usted está entendiendo lo que el pastor está diciendo, versículo 19, ponga ojo. Ponga ojo. Oye ahora mi voz, yo que Te aconsejaré. te aconsejaré. Lo que está diciendo este siervo, oye mi voz, yo te aconsejaré. Dios, ¿qué cosa? Estará contigo. Escuche bien, le está diciendo Moisés, tú eres el líder y Dios está contigo. No olvide lo que estoy diciendo ahora en Éxodo 19. Dios está contigo, le está diciendo al líder. ¿Por qué quiero que usted entienda lo que dice el versículo 19? Porque después este versículo 19 va a tener una connotación muy importante cuando continuamos estudiando el libro de los Hechos. Continúa. Versículo 20. Ajá. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Más rápido. El otro, ¿no? Sí. Vale. Todo completo ya. Vale. Además, inquiere tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Hasta ahí. Dice, además, escoge tú entre todo el pueblo, diga conmigo, varones de virtud. Varones de virtud. Dilo bien alto, varones Varones de virtud. De virtud. ¿Qué dice Santiago 1:19? Pronto, varones que sean prontos ¿para qué? Para oír. Tardos ¿para qué? Para hablar y tardos para airarse. Escuche bien, una de las características del liderazgo cristiano, hombres llenos de valor, que sean capaces de ¿qué? De escuchar, de oír, tardos para la ira, para hablar y también tardo para airarse. Dice luego, versículo, dice 22. No, seguimos con el 21. Ok. Y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 150 y sobre 10. Pero escucha bien, dice que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre diferentes grupos. Es decir, va a organizar ahora a Israel por tribus, por grupos, para que estos puedan pastorear a la iglesia. Volvemos entonces a Hechos. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos estudiando? Principios del liderazgo cristiano. Vuelvo a leer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, diga buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la obra, en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro y Nicor, y a Timoteo, a Bermás y a Nicomar, prosélito de Antioquia, y a los cuales, escuchen bien, presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Ahora escogen a hombres. ¿Cuáles eran las características de estos 7 hombres? Hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, hombres que tenían buen testimonio, hombres que tenían sabiduría. Pero quiero que usted entienda que cuando el pueblo o los discípulos entendieron que estos eran los hombres, hicieron algo, oraron e impusieron las manos.
en el libro de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, dice que no impongan las manos con ligereza. Lo que quiero que usted entienda, amada iglesia, que ahora que comenzamos un ministerio nuevo, tenemos que ser pacientes. Diga conmigo, paciente. A medida que la iglesia va creciendo, el liderazgo tiene que crecer en paciencia, porque también la Biblia dice que no impongan las manos con ligereza para escoger un líder, para escoger un ministerio, porque dice que la iglesia tiene que observar que sean gente que se metan con el Espíritu Santo, que sean gente que tengan sabiduría y que sean gente que estén llenos de Dios, para que ellos puedan liderar al pueblo. Cuando nosotros nos apresuramos a escoger el liderazgo, vamos a tener problemas. Ellos querían asegurarse que estas personas eran escogidas por el mismo Espíritu Santo. Nosotros comenzando un ministerio nuevo en España, nosotros comenzamos un ministerio nuevo en este lugar. No tenemos prisa, necesitamos que la gente madure, necesitamos entender que hay que buscar a Dios, personas que estén enamorados de Dios, pero no que se enamoren del ministerio, porque hay un problema. La gente se enamora del ministerio, pero no se enamora del dueño del ministerio. Alguien que tenga comunión con el dueño del ministerio, alguien que ame el ministerio, alguien que tenga pasión por el dueño del ministerio. Yo recuerdo cuando el Señor llamó a Pedro, le hizo 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, te amo. Por segunda vez le dijo, Pedro, ¿me amas? El Señor le dijo, cuida mis ovejas. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dice la palabra que Pedro se entristeció por un momento y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora, ¿por qué el Señor le preguntó 3 veces a Pedro? El Señor conoce los corazones. Dios sabe quién le ama, Dios sabe quién no le ama, Dios conoce los corazones. Pero cuando Dios le preguntó 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Quería que Pedro estuviera consciente que lo primero era Él. Para tú poder, Pedro, poder entrar al ministerio pastoral que estoy poniendo en tus manos, para poder entrar en el ministerio que estoy poniendo en tus manos, lo primero que quiero que entiendas es que tienes que estar enamorado de mí. Y cuando Pedro entendió, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Con tremenda seguridad le dijo, Pedro, entonces apacienta mis ovejas, porque tu nombre será Pedro, el cual significa la roca. El cual significa, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre este Pedro, que ahora está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, edificaré tu iglesia. Estaba teniendo una conversación en estos días con una hermana, y yo le decía, hermana, imagínense, y esto es para todo, necesitamos paciencia. Dios es un Dios de paciencia. El pastor Chuck Smith decía, el crecimiento lento es mejor. Y yo le decía, imagínense que ahora a los 3 meses ya queremos tener una iglesia de 60 personas. Usted sabe lo que usted sucedería. ¿Cómo usted se sentiría? Decía, me sentiría muy contento. Yo le decía, es verdad que estaríamos muy contentos, pero ¿cómo estaría su ego y mi ego? Una iglesia que tenga 3 meses y tenga una membresía de 30, 50, 60, 100 personas, como lo anhelamos, ¿cómo estaría nuestro ego? Qué buen pastor soy. La iglesia, mi iglesia es la mejor, todos los miembros. En poco tiempo tenemos tantas personas. Estaríamos con un ego inflado. Pero Dios dice paso a paso. Si Dios diera a nuestra iglesia un crecimiento brutal con un liderazgo débil, todo se destruye. Todo se destruye. La iglesia creció cuando Dios entendió que habían hombres y mujeres llenos de Dios, que entienden el ministerio, que tienen el corazón de Dios. Tengo un pastor que se llama Joe McCormick. Él está pastoreando en Utah.
Pero John McCormick era el pastor asistente de nuestro pastor Bob Coveney en California. Y yo quería ir al ministerio, quería estudiar para ser pastor en el ministerio Shockley, y quería una carta de recomendación del pastor. Y le digo: Pastor Bob, yo necesito que usted me dé una carta para yo poderme presentar al ministerio y poder estudiar para pastor. Y por lo general, los pastores, cuando encomendamos a una persona a estudiar, damos una larga recomendación. Este hombre ha sido miembro por toda ofrenda, este hombre tiene un testimonio. Y el pastor Bob simplemente escribió: Joe entiende el ministerio. Y cuando Pastor Joe vio esta nota que hizo su pastor, se frustró y dijo: ¿cómo es posible que yo quiero ir a estudiar al ministerio pastoral, al seminario, y que el pastor simplemente escriba: yo entiendo el ministerio? Con esta carta nunca me van a aceptar, jamás me van a aceptar. Pero para la gloria de Dios, a la primera persona que aceptaron el ministerio fue el pastor Joe. ¿Usted sabe por qué? Porque entendía el ministerio. Y Dios lo que quiere es que cuando la iglesia crezca, entienda el ministerio. Que entienda que el ministerio no es nuestro. Que entienda que el ministerio pertenece a Dios y solamente a Dios. Y que paso a paso Él irá guiando a la iglesia. Ahora, vuelvo a leer, dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Había necesidad de que existieran personas que pudieran servir. Diga: servir es lo mejor. Servir es lo mejor. Fuimos a una iglesia, había un congreso, estoy hablando hace mucho tiempo. Mi hermana hace ya prácticamente 11 años que falleció. Y recuerdo que fuimos con mi hermana a una iglesia, no voy a decir el nombre, allá en Cuba. Había un congreso de jóvenes importante, y nosotros los pastores teníamos que ir a esa iglesia a inscribir los jóvenes que iban a pertenecer, o sea, a pasar ese tiempo allí en la iglesia, y teníamos que ir para buscar las credenciales, o sea, entregar los nombres y entregar las credenciales. Y mi hermana era la secretaria de la iglesia y yo fui con ella. Y cuando entramos a la iglesia, una iglesia muy grande, había una hermana que estaba limpiando el templo, o sea, el lobby. Y nosotros entramos por el pasillo y aquí, hermanos, dijo: como ustedes pasen de aquí para allá, les voy a dar con el palo en la cabeza. Nos quedamos así. Y yo dije: ¿qué? Y aquella hermana estaba brava. Hermano, hasta para limpiar la iglesia se necesita ser una persona con llamado de Dios. Hasta para limpiar el polvo de los asientos se necesita personas llenas de Dios, para que no arruinen el testimonio de Cristo, para que no arruinen la identidad de la iglesia de Dios en la tierra. Ahora quiero hablar, cuando estoy hablando de identidad del reino de Dios en la tierra, también quiero referirme a algo importante. En el contexto histórico y en el contexto ético, usted tiene que entender que había disputa por problemas de cultura. Los griegos, que habíamos hablado que eran judíos, con influencia de Grecia, y los judíos de Jerusalén tenían diferentes culturas e incluso hablaban diferentes lenguas, y había murmuración. Era un problema. Ahora, ese problema existe en nuestras iglesias hoy. En Cuba quizás no hay un problema cultural, no significa que no haya murmuraciones, pero entendemos más la cultura. Pero cuando estamos en un país donde hay españoles, gracias a Dios por españoles, cuando hay puertorriqueños, cuando hay cubanos, cuando hay colombianos, hay diferentes culturas. Y pastorear una iglesia con diferentes culturas es más difícil pastorear una iglesia de una sola cultura, porque cada cual viene con la personalidad de dónde creció, de dónde nació. Y eso tenemos que enfrentarlo a diario. Pero hay algo poderoso y hermoso. Y yo le decía a esta persona: yo quiero que usted entienda que puede existir 70 culturas bajo un mismo techo. Gloria a Dios.
Y esto es precioso porque vamos a ver el poder de Dios manifestándose en cada vida. Porque cuando usted comienza a enseñar la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica, ya no entiendo que soy un cubano cristiano, no entiendo que soy un español cristiano, no entiendo que soy un costarricense cristiano, no entiendo que soy un de cualquier nación cristiano, sino que entiendo que ahora soy parte de la cultura del reino de Dios. Y a medida que usted va introduciendo la palabra, va introduciendo el contexto de la cultura de Dios. Aleluya. Y ese contexto de la cultura de Dios es cuando Pablo entendió y dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese mismo concepto es el que Jesús estaba enseñando a sus discípulos cuando dijo: ustedes no tienen que ver nada con este mundo. Ustedes no tienen que ver nada con el mundo. Huyan de este siglo. La palabra siglo significa mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, porque ahora ustedes pertenecen al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene una cultura totalmente diferente. El reino de Dios es una cultura espiritual. El reino de Dios es la cultura que salva las almas. Y entonces Jesús dijo: en el negocio de mi Padre me conviene estar. Y el negocio de Jesús, el negocio del Padre, no era negociar con las diferentes culturas, sino era negociar con las almas, que las almas pudieran entender de qué se trata el ministerio, de qué se trata el evangelio. Pablo, un hombre con una cultura increíble, un hombre que hablaba más lengua que nadie, un hombre que había estudiado en las universidades más importantes, él dijo: ahora entiendo y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es la cultura del reino. Esa es la cultura del reino. No es que nosotros los cubanos hacemos el ministerio de una forma diferente. No es que en España se hace. No hacemos reino por la cultura humana, sino que hacemos reino desde la estructura bíblica. Lo que dice el Señor, lo que está escrito, es lo que voy a hacer. Aleluya. Y hablaba con esta persona y estábamos hablando luego de la familia. Y muchas veces sale a colación el tema de la familia. Y yo le decía: todo está en la palabra de Dios. No se trata de familia. Jesús enseñó hasta eso. La familia no tiene prioridad frente al reino de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. La familia no tiene prioridad frente al reino de Dios, frente a la cultura del reino de Dios. Porque cuando vinieron y le dieron Jesús estaba predicando a muchas personas. Le dijeron: Señor, ahí está tu familia. Y Jesús con la respuesta correcta. Jesús con la respuesta correcta. Porque Jesús siempre tiene la respuesta correcta. Le digo: mi familia son los que hacen mi voluntad. Eso es cultura del reino. Eso es cultura de Dios. Eso es lo que dice la palabra. No hay diferencia entre la familia biológica y la familia cristiana. No hace diferencia. Pero sí quiero decirte que el reino de Dios tiene prioridad. La familia del reino tiene prioridad. Y usted puede entender hoy, puedo decir que mis mejores amigos, los que me han apoyado en los momentos difíciles, ahora mismo los que están apoyando lo que Dios está haciendo en Cuba, no solamente en la iglesia, sino con mi madre que está sola en Cuba, son la familia de Dios. Eso es cultura del reino. Eso es cultura del cielo. Porque, y esto solamente se puede establecer cuando hay hombres que entienden el ministerio. Y cuando hay hombres que entienden el ministerio, son gente que están llenos de Dios. Porque usted no entiende el ministerio ni entiende a Cristo a través de tus perspectivas humanas. Tengo mi hermano mayor. Y mi hermano mayor siempre dijo: yo estoy en la iglesia y quiero ir a la iglesia, pero yo tengo que tener, es decir, yo tengo que tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Un pie en la iglesia para poder entender ese salmo y otro para cuidar a mi familia. Eso es perspectiva humana. Es perspectiva totalmente errada, humanista. Usted tiene que entender que el
hombre no tiene capacidad ni para cuidarse a sí mismo. Yo no quiero que me cuide un hombre, porque nosotros no tenemos ni la posibilidad de cuidar ni siquiera podemos controlar nuestros pensamientos. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Ni siquiera podemos controlar nuestros sentimientos. ¿Cómo yo pretendo que un hombre me cuide a mí cuando cada uno de nosotros somos débiles? La Biblia dice que Pablo dijo: Señor, he orado 3 veces para que quite este aguijón de mí. El aguijón significa las debilidades, las enfermedades, los problemas, lo que muchas veces nos hace que la gloria de Dios no se glorifique en nosotros. Ese es el aguijón. Señor, te pido que quite este aguijón de mí. Y ahí está la cultura del reino. Cuando el Señor dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y digo luego: Señor, he entendido que cuando soy débil, fuerte soy en ti. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 4, en los últimos versículos, y está hablando de la adoración celestial, y dice que había seres angelicales, los cuales adoraban a Dios. Dice que tenían ojos por delante y tenían ojos por detrás. Lo que significa que tenían ojos por delante es porque ellos están velando por ti, aún por las cosas que entienden. Pero cuando dice que tiene ojos por detrás, es para velar lo que tú no ves. Tú tienes seres espirituales, angelicales, asignados para tu cuidado. Pero además tienes al Padre, tienes al Hijo y tienes al Espíritu Santo. No necesitas que nadie te cuide. Porque cuando alguien gasta todo su poder y su energía para cuidarte, está dejando de velar por sí mismo. Y no tenemos la capacidad para eso. Pero cuando nosotros estamos al lado de Dios y entendemos lo que la palabra me está diciendo, que el Señor no me dejará ni me desamparará, aleluya, en ninguno de los momentos de mi vida, mi fe tiene que entender que yo no necesito la ayuda humana. Porque la ayuda humana en un momento te la va a cobrar. No sé si usted entiende lo que estoy hablando. Cuando usted depende de un hombre para cuidado o para que sepa, un día vas a tener que dar cuenta delante de esa persona. Porque decimos: sí, pero tal día yo te ayudé, pero tal día. Dios no es así. Yo no quiero depender de un hombre. No quiero ni siquiera depender de mis hijos. No quiero ni siquiera depender de mi esposa, que sé que me ama más que nadie en esta vida. No quiero depender, quiero depender de Dios. Quiero depender del cuidado de Dios. Quiero depender de la cultura del reino de Dios. Quiero depender de la sabiduría del reino de Dios. Quiero depender del Espíritu Santo. Quiero depender de las bondades de Dios para mi vida. No, nadie dio un aplauso al Señor, ni dimos amén. Gloria a Dios. Ahora escuche, las mismas características. Qué importante. Cuando usted va, por favor, lea en el libro de 1 de Timoteo. Vamos a ir ahí, 1 de Timoteo, rapidito. Capítulo 3. A medida que la iglesia avanza, también enseña en Timoteo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, la palabra obispado es pastorado. Si alguno desea ser pastor, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible no significa que no tiene debilidad. You know what I'm saying? Porque cuando la Biblia dice que Dios escoge entre los humanos un sacerdote, no podía ser un ángel. Los ángeles no pueden ser sacerdotes. Lo primero que tenemos que entender, ¿qué cosa es un sacerdote? ¿Qué cosa es un pastor? ¿Qué cosa es ser un líder? Es aquella persona que intercede por el pueblo ante Dios y ante Dios por el pueblo, y no puede ser un ángel. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque un ángel no está restricto a las debilidades humanas. Un ángel no puede ser tentado porque tiene una gloria diferente.
Un ángel no tiene dolor de cabeza. Un ángel no sabe qué es tener un hijo con problemas. Un ángel no sabe qué es tener problemas en el ministerio. Un ángel no sabe qué es tener problemas en el matrimonio. Un ángel no sabe qué cosas es no tener dinero. Un ángel no sabe qué cosas es no tener ropa. Un ángel no conoce el hambre. Un ángel no conoce la sed. Un ángel no conoce la ira. Un ángel no conoce ninguna miseria humana. Ningún ángel. Entonces, cuando va a representar a Dios, lo va a hacer sin misericordia, porque no entiende lo que pasa al hombre. Pero dice la Biblia que Jesucristo se hizo ¿qué? Hombre, vivió en forma de hombre, y dijo: porque no tienes un sacerdote que no se pueda compadecer de tus debilidades, sino uno que fue tentado en todo según tu semejanza, pero no pecó. Dice: por tanto, acércate pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y socorro para el momento preciso. Lo que quiere decir esto, que en tu momento de debilidad, aun cuando hayamos pecado conscientemente, hay gracia. Diga conmigo: hay gracia. Y el Señor dice: yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, yo sé cuáles son tus pensamientos, sé cuáles son tus sufrimientos, sé cuáles son tus pecados, sé cuál es tu temor, porque yo también lo pasé. Pero la gloria de Dios es que yo no pequé. Por eso acércate para poderte socorrer. Un ángel no podía hacer eso. Ahora, todo sumo sacerdote, dice la Biblia, que tenía que ser escogido ¿de qué? Entre los hombres, para que entendiera la naturaleza del hombre, y dice: y pudiera tener misericordia. Si hay alguien que puede tener misericordia, se llama Jesucristo. Por eso dice que tenía que ser irreprensible. Ahora, irreprensible que en su carácter, irreprensible en su testimonio. No significa que en un momento usted no va a fallar, pero su testimonio tiene que ser un testimonio que refleje la gloria de Dios. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito. Neófito significa una persona nueva convertida. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, comienza a partir del versículo 8 los requisitos para los diáconos. Yo quiero que usted entienda, la iglesia de hoy ha confundido los términos. La iglesia existe obispos que son pastores, que son la palabra anciano. No es porque usted sea una persona que peine canas, tenga 70 años. La palabra obispo o anciano son también pastores. Puede ser un joven como Carlos, puede ser un joven como Kevin, puede ser un joven como John, puede ser un joven como usted, puede ser un joven como yo. Entonces, lo que esto significa, cuando está diciendo, estos son los requisitos para los pastores. Gente que enseña la palabra, gente que son capaces de aconsejar y guiar a la iglesia. Pero luego, ahora en el versículo 8, comienzan los requisitos para los diáconos. ¿Cuáles son los diáconos? ¿Dónde surgieron los diáconos? Que ahora Timoteo está enseñando en Hechos capítulo 6. Lo que estamos estudiando hoy. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin desdoblez, no dados a mucho vino. Y entienda que cuando la Biblia dice no da mucho, no significa que no se pueda beber. Eso es algo que usted determina. Ahora, si usted fue una persona que vino del mundo con problemas de alcohol, usted no debe probar ni una gota. Dice: no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Diga: sean sometidos a prueba. No, iglesia, dilo conmigo: sean sometidos a prueba. ¿Qué significa? Tenemos que ser prudentes y pacientes cuando vamos a imponer las manos para mencionar a alguien como líder. ¿Qué dice después? Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Las mujeres, porque entonces las mujeres no son pastoras, las mujeres no son ancianas, pero sí son diaconisas. Dice, las mujeres así no sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas y sus hijos estén sujetos a sumisión. Porque con esto ejercerán cada día y ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, todos estos son principios del liderazgo cristiano. Y el principio del liderazgo cristiano es algo que tenemos que tener todo el tiempo en observación. Hubo Judas y habrán Judas que traicionen al dueño del ministerio y al ministerio, y nosotros no podemos evitarlo. ¿Quién pudo? Dios no sabía lo que iba a suceder con David. Dios no sabía lo que iba a suceder con Saúl, que hasta consultó una hechicera. Sí lo sabía. Ahora, pero nosotros no conocemos lo que nosotros va a acontecer con nosotros en el futuro, y podemos fallar, pero Dios sí sabe y conoce los corazones. Y usted dice, bueno, ¿por qué si Dios sabía que alguien lo iba a fallar, lo escogió en el ministerio? Porque Dios es soberano y no cualquiera puede arruinarlo en el camino, pero no significa que no somos llamados. No significa que en un momento determinado nos desviemos, nos apartemos, ni siquiera querramos venir a la iglesia. Pero Dios conoce los corazones. Pero una de las cosas que la iglesia tiene que estar observando es cómo crecemos, cuán prudentes somos, cuán sabios somos en nuestras decisiones, si hay amor de Dios en nosotros. Por eso es importante que en este tiempo conozcamos que Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Mientras tanto, Dios va preparando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias en esta mañana por el estudio de tu palabra, y te damos las gracias, Dios, porque así como tú has hablado a tu iglesia en esta mañana, también has hablado a mi vida. Padre, queremos ser personas prudentes para hacer el ministerio. Como dice tu palabra, que no impongamos las manos con ligerezas, sino que podamos probar los espíritus, que podamos probar las personas, Señor, antes de comisionarla, para que ellos puedan ser de total edificación. Gracias te damos por nuestra iglesia. Bendícenos, anímanos, oh Dios, llévanos de las manos, permite que hagamos tu voluntad, que nos movamos en lo correcto que eres tú, Señor, que no desmayemos para predicar el evangelio, que no desmayemos para confiar en ti, Señor, que aún en los momentos de crisis, de dudas, de debilidades, Señor, en el nombre de Jesús, tú reprendas a Satanás, porque sabemos que hay obstáculos, sabemos que el enemigo trae contienda, trae murmuraciones, pero tú, Señor, estás levantando hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu gloria, llenos de sabiduría, Señor, porque no tenemos ni parte ni suerte, Señor, con el enemigo, sino que hemos pactado contigo. La sangre tuya está sobre nuestras vidas. El pacto del Calvario está sobre nuestras vidas. El poder de la resurrección está sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro ministerio, el cual ponemos en tus manos. Esperamos en ti y sabemos, Dios, que tú vas a hacer tu voluntad, y tu voluntad es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Dios nos bendiga.